Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Ian Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este jueves 31 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Y es que simplemente este proyecto que dio a conocer el ministro Alcántara Carranca ha desencadenado bastantes dimes y diretes. Sobre todo porque el señor, pues de una manera, la verdad, increíble, busca simplemente quitar lo que le disgusta y dejar lo que le gusta. Algo a lo que no tiene facultad y que corresponde al poder legislativo. Pero más allá, han decidido que este proyecto se turne hasta el próximo martes 5 de noviembre, lo cual también ha causado bastante molestia en la oposición, quienes buscaban que se hiciera el día de hoy. Así salió a expresarlo tanto Ricardo Anaya como Alito Moreno Cárdenas en conferencia de prensa. Les estaban exigiendo que tomen esta deliberación el día de hoy, puesto que el día de ayer también en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a la supremacía constitucional y que ya está siendo obviamente aceptada por los congresos locales. Ya iban 4 hasta el día de ayer, bueno, hoy en la madrugada. El que ya no soportó toda esta burda idea y absurda propuesta de este ministro fue Epigmenio Ibarra, quien se le fue directo a la yugular. ¿Quién te crees para querer tomar una decisión? Puesto que obviamente lo van a respaldar estos 8 ministros que ya presentaron su renuncia el día de ayer al Senado de la República y que el mismo Fernández Noroña también ya dio a conocer. Así fue como simplemente Epigmenio Ibarra reventó a este ministro y a los que lo van a apoyar. Escuchen ustedes. Ya se habló de la reforma y se fueron superando todas y cada una de las dificultades. Se procedió con estricto apego a la legalidad. Se está honrando y obedeciendo así el mandato expresado en las urnas por una mayoría de las y los ciudadanos que votaron. En la democracia, de eso se tratan las cosas. Si la gente decide mayoritariamente un camino, ese camino ha de seguir la nación. ¿A cuenta de qué? ¿Qué se creen estas 8 ministras y ministros? ¿Qué se creen? ¿Que pueden imponer su voluntad por sobre la voluntad de tantos millones de mexicanas y mexicanos? ¿Que pueden arrogarse facultades que no les corresponden? ¿Que pueden pasar por encima de la Constitución? Están revisando una ley, Epigmenio. No están revisando una reforma. Están revisando una facultad soberana del pueblo de México, establecida. Pero una ley. Están revisando, cuestionando, tratando de echar atrás una facultad soberana del pueblo de México establecida en el capítulo 39, que establece que el pueblo es capaz y puede cambiar su forma de gobierno siguiendo estos requisitos, mismos que se cumplieron estrictamente. Ellos dicen que sí tienen la facultad. Como hizo Enrique Peña Nieto, como hizo Ernesto Zedillo, como hicieron durante tantas décadas tantos gobiernos. ¿Cuántas reformas constitucionales se hicieron? ¿Cuántas fueron echadas atrás por la Corte? Ni una sola. Esos son datos. Nunca en la historia de México la Corte dijo: no estoy de acuerdo con una reforma constitucional y le voy a echar abajo.
Hoy lo dice una corte. Nunca en la historia de México se planteó la elección de jueces y magistrados federales también, si nos vamos pero con se el plantearon otras barbaridades. Se plantearon es la Suprema Corte de Justicia. Y la pregunta que hacemos nosotros es: ¿quién le va a decir que no? Si es que, como dice la presidenta Sheinbaum, hay que esperar el martes, hay que ver cómo votan. Pero si votaran por echar abajo esta parte de la reforma constitucional, la elección de jueces y de magistrados, ¿quién les va a decir que no? Pero te quiero volver a insistir en el punto. Jamás en la historia una Suprema Corte de Justicia ha echado abajo una reforma constitucional. Ahora sí, porque son ellos. ¿Se vale? Porque ellos son ellos. Porque ellos representan pues, no sé, el último bastión de la democracia. No. Aquí la democracia está en un momento ejemplar. Las últimas elecciones fueron indisputables y fueron, como establece la Constitución, libres, limpias y auténticas. Y el pueblo votó con absoluta conciencia. No fue engañado, no fue arrastrado, no hubo trucos publicitarios, hubo una consulta explícita. Y además hubo una experiencia. Durante los 6 años de López Obrador, muchas de las iniciativas presidenciales fueron vetadas por jueces, magistrados y ministros, y la gente que ha sufrido en carne propia lo que es el Poder Judicial vio cómo actuaba con un interés político. Entonces ese es el problema, que tenemos a ministras y ministros que no actúan en un ambiente aséptico. Epigmenio, pero son los ministros que tenemos. Son los ministros de la Corte. Son ministros que se reunieron. No se puede desconocer, decir como no tienen facultad, como todo lo que has dicho. Eso no les quita el ser ministros de la Corte. Son los ministros de la Corte que tenemos y que vamos a tener hasta junio del próximo año. Por eso digo que lo que están buscando es una crisis institucional de gran calado y presentarse como mártires de una democracia que no está en absoluto amenazada, sino que vive y goza de cabal salud y vive un momento estelar. ¿Por qué? Termina, tenemos que hacer pausa. Vive un momento estelar porque las elecciones fueron ejemplares. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Manuel. Bueno, Ciro, pues evidentemente aquí la discusión creo que está muy plasmada con mucha facilidad. Si los ministros de la Corte tienen las facultades que ellos dicen tener, hay un proyecto de dictamen que ya conocemos y que está planteando algunas violaciones al proceso interlegislativo de lo que es la red judicial, y el planteamiento que hace Epigmenio Ibarra al decir esto es mucho más allá, es el desconocimiento de la voluntad popular plasmada durante toda la campaña y culminada el 2 de junio, donde se ofrece que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular. Es un poco más allá de lo que se está pensando o de lo que se está planteando. Se están queriendo pasar, que es lo que está diciendo Epigmenio. Sí, Ciro, si este fuera un ambiente aséptico y esta una discusión estrictamente judicial, conceptual, quizá otro sería el tono de la discusión. Pero estamos hablando de una corte que en pleno proceso electoral se reunió con la oposición. Entonces, no estamos hablando de una corte, estamos hablando de una corte que ha tenido un papel beligerante en contra, primero, del gobierno de López Obrador y ahora del gobierno de Claudia y de sus iniciativas. A mi juicio, las y los ministros están presionando. Sucede en los cambios de régimen muy acusadamente, y aquí vivimos un cambio de régimen desde el 2018.
que los factores de poder tradicionales tensan su relación con quien ocupa la presidencia. Y la tensan al extremo. Eso están haciendo los ministros, que dicen, sí acepto tu reforma y negocio contigo que solo se restrinja la elección de ministros, no elijas jueces. Sí la acepto, pero no tanto. Nada más que el problema es que tú no negocias cuando ha sido consumado el acto legislativo y se ha cumplido con todas y cada uno de los requisitos. Trataron de frenar la mayoría calificada. Ningún órgano les dio la razón. De los jurisdiccionales. Le daban la razón a Morena, la ley es muy clara. Y le dieron la razón a Morena, el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral. A ver, una presión ahí, Manuel. ¿Ningún órgano les dio la razón? ¿Ningún órgano judicial? ¿A quiénes? A quienes impugnaron el proceso de la reforma. No, estaba haciendo una secuencia. Primero fueron por la sobrerepresentación para tratar de evitar la mayoría calificada. Impugnaron. Lo sometieron al Tribunal Electoral, que es la autoridad competente. Sí. El tribunal resolvió a favor de la mayoría calificada. Impugnaron ante el INE. El INE dijo, no es así. Salieron a las calles, pero no lograron las enormes multitudes que podrían hacer tambalear a un sistema. Y que hablarían de un descontento popular generalizado. Viene la reforma al Poder Judicial, se consuman los procesos legislativos y viene un movimiento de protesta que tampoco logra el contagio social, digamos hasta insurreccional necesario para frenar una iniciativa de gobierno. Es decir, el pueblo de México no se desdice en las calles de lo que dijo en las urnas. Voté por ti, te di mayoría calificada para que reformaras la Constitución. Y de eso no se ha desdicho. El pueblo argentino con Milei votó, sí, lo llevó a la presidencia, pero acto seguido está ejerciendo un poder de veto en las calles. Aquí es un puñado de personas y es en última instancia la voluntad de 8 personas por sobre la voluntad de millones de mexicanas y mexicanos. Pero yo repito, son los ministros de la Corte. Porque son los ministros de la Corte, Ciro. Tendrían que tener absoluta claridad de los procesos de los que estamos hablando. Y tendrían que tener absoluta claridad de lo inviolable que es la soberanía popular cuando se expresa libre, limpia y auténticamente. Pues así es la situación, y qué bueno por Epigmenio Ibarra, que aprovecha el espacio de Ciro Gómez Leiva para mandarle este mensajito a este ministro. Pues en el mismo espacio es donde salió el señor simplemente a hablar sobre esto, sobre esta propuesta y de lo que pretenden hacer. Qué cínico, porque escuchábamos el mismo día de ayer que el señor decía que iba a pensar eso de la propuesta de renunciar o no. Bueno, no pasaron ni 4 horas y ya estaba recibiendo el Senado de la República su renuncia. Son unos cobardes. Nada de que están renunciando, es cobardía, puesto que nadie los está sacando de su función. Ellos tienen pase directo, que no se les olvide. Más bien es miedo a la votación. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.